Muy buenas noches, queridos hermanos de nuestra querida Iglesia Perú para Cristo. Les doy la bienvenida en nombre de Jesucristo. Hermanitos, hace un poco de tiempo esperaremos para que nuestros hermanos se conecten. Bien, queridos hermanitos, vamos a empezar nuestro culto agradable al Señor. Espero que todos los hermanos ya estén conectados y seguramente llegan a nosotros también amigos a conectarse. Mientras tanto, les invito a cierren los ojitos que vamos a empezar y oraremos a nuestro Señor. Padre mío, Señor mío, en esta tarde, Señor, quiero darte las gracias una vez más, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por ese amor que tú nos tienes, Señor, y aún como somos débiles, Señor, tú siempre nos has perdonado, papito lindo. Gracias, Señor. Te agradezco, papito lindo, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, por esta tarde, Señor, que te pido, papito lindo, que tú me uses, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo venga hacia mí, Señor, para poder compartir estas palabras que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están presentes y están escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanitos, le doy gracias a Dios porque Él me ha puesto estas palabras en mi corazón y en mi mente para poder compartirlas a ustedes. Como un preámbulo, quiero decir que en estos días, como en ninguna otra fecha, multitudes de personas salen de sus viviendas para ir de un lugar a otro, siguiendo una escultura de madera tallada, que le llaman Cristo Moreno, o le llaman el Señor de los Temblores, porque según ellos recibirán la bendición. Están completamente extraviados. En la cita bíblica de Levíticos, el capítulo 26, el versículo 1, nos dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lamentable, muchos creyentes no saben quién es Jesús, no lo conocen a Jesús. Aquellos creyentes que depositan su confianza en esas esculturas, imágenes, ídolos, su fe no tiene valor, es decir, es una fe muerta. Están completamente equivocados a falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y es porque no conocen a Jesús. En la cita bíblica, en 1 de Timoteo, en el capítulo, versículo 4, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, el cual nos dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces, la voluntad es perfecta de Dios. Desea sinceramente que todos los hombres sean salvos. Entonces, sí o sí, tenemos que conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el tema del que vamos a hablar en esta noche. Y muchos seguramente creen conocer a Jesús, pero solamente de oídas, mas no conocen realmente como indica la palabra de Dios. Conocer a Jesús implica mucho más que eso. Es seguir a Jesús, buscando a Jesús, tener una comunión íntima con Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, la persona divina que dividió la historia del mundo antes de Cristo y después de Cristo, que actualmente sigue vigente hasta el fin. Sus palabras dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus enseñanzas que dan testimonio en la Biblia, y es que es el libro más vendido de todos los tiempos, están escritos sobre el plan de Dios que tiene para el hombre. La pregunta es, ¿quieres conocer a Dios? Entonces tienes que poner en práctica, según la cita bíblica, en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Entonces, todo creyente que está buscando a Jesús y quiere saber de Jesús, lo encontrará escudriñando la palabra de Dios. En la cita bíblica de Mateo, el capítulo 1, versículo 21, nos enseña que y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, esto es Salvador. En el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios es con nosotros. Jesucristo revela como una persona divina, 100%, y otra humana, que también 100%. Al vivir y sufrir como un ser humano, Jesús se compadece de las debilidades de los seres humanos. Como el divino Hijo de Dios, Él tiene poder para liberarlos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Como ser divino y hombre sin pecado, Él lleva los requisitos para servir como sacrificio por los pecados de cada persona y como sumo sacerdote para interceder por todos los que se acercan a Dios. Jesús es Dios. Así nos enseña el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios. Eso lo vamos a fundamentar con el versículo de Efesios, y el capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. En el versículo 11 nos dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es la asombrosa sabiduría que Dios demuestra por medio de la Iglesia y la perfecta revelación de la naturaleza y la persona de Dios. Así como las palabras de una persona revelan su mente y corazón, Jesús, como el Verbo, la palabra, revela el corazón y mente de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo
14, versículo 9. Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo era preexistente con Dios. Desde antes de la creación del mundo, era una persona existente desde la eternidad, distinto del Dios Padre, pero en comunión eterna con Él. Cristo es divino, con la misma naturaleza y esencia del Padre, como está escrito en su palabra, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es eterno. Como nos muestra en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 2, este era el principio con Dios. Cristo no fue creado, Él es eterno. Siempre ha tenido una amorosa comunión con el Padre y el Espíritu Santo. La revelación definitiva de Dios de sí mismo está en Jesucristo. En otras palabras, si se desea comprender plenamente la naturaleza personal de Dios, se debe mirar a Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Eso se corrobora también en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9. La Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas. También debemos saber que Dios único existe en una pluralidad de tres personas distintas e identificables, pero no separadas. Las tres no son tres dioses, ni tres partes o expresiones de Dios, sino tres personas unidas de una manera tan completa que forma el único Dios eterno y verdadero, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es decir, Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Ninguna de las tres personas fueron hechas ni creadas, sino que cada uno existe y los tres tienen los mismos atributos, el mismo poder y la misma gloria. Por Jesucristo fueron creadas todas las cosas. En el libro de San Juan, el capítulo 1, verso 3, nos enseña así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. La respuesta está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo, en esta cita bíblica, confirma, porque por Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol así lo confirma. Y la actividad creadora de Cristo, todas las cosas materiales y espirituales, deben su existencia a la obra de Cristo, como el agente activo de la creación. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Claro está que Jesús no tiene principio ni fin, por lo tanto Jesús es eterno. Él siempre existió.
Entonces entendamos que Jesucristo es Dios. Jesús es la vida. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 4, está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida verdadera y genuina se personifica en Jesús. Su vida es la luz para todo el mundo, es decir, la verdad, el propósito y el poder de Dios se ponen a disposición de todas las personas por medio de él. Jesús siempre dijo también que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la luz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, nos enseña así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera. Él quita la oscuridad y la mentira al alumbrar las sendas rectas hacia Dios y la salvación. Todos los que siguen a Jesús son liberados de la oscuridad del pecado del mundo y de Satanás. Los que caminan en la oscuridad no le siguen a Jesús. Por lo tanto, ellos no conocen a Jesús y están condenados. Jesús alumbra a toda persona que oye su evangelio al impartirle una medida de gracia y entendimiento, a fin de que pueda decidir o rechazar este mensaje. Aparte de esa luz de Jesús, no hay otra luz por la cual podamos ver la verdad y ser salvos. La verdad no está en las enseñanzas del mundo. La verdad no está en las tradiciones de los hombres. La verdad no está en filosofías de personas humanistas. La verdad está en Jesús. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, el Señor nos hace entender de una manera muy explícita y fácil de comprender. Perdón, voy a buscar la cita bíblica. Nos dice así el Señor: Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Bien, hermano, Jesús estuvo en el mundo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 10, nos enseña: en el mundo estaba y el mundo no le conoció. El mundo se refiere a toda la sociedad organizada que funciona de una manera independiente de Dios, de su palabra y de su autoridad. El mundo nunca conocerá a Jesús. Permanecerán siempre indiferentes a Jesús y a su evangelio, o será su enemigo hasta el fin de los tiempos, pues el que tiene amistad con el mundo se hace enemigo de Jesús, es decir, enemigo de Dios. Jesús es el Salvador. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, nos enseña así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los suyos más amaban el mundo, prefirieron permanecer con su indiferencia de seguir la luz del mundo.
mas aman sus costumbres y sus tradiciones. En el verso 12 nos enseña, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como esta fe salvadora es un acto instantáneo, una actitud de toda la vida, porque para llegar a ser hijo de Dios, uno debe de recibir a Cristo. Después del acto de fe, debe haber una acción continua e indica la necesidad de la perseverancia en creer a fin de que uno sea finalmente salvo. La fe verdadera debe continuar después de aceptar a Jesucristo. Al recibir a Jesús, no solo eres hijo de Dios, sino que ya eres un ciudadano celestial. Estás en el mundo, pero ya no perteneces al mundo. Dios, hecho hombre, Jesucristo, el mismo Dios, te da toda la potestad, toda la autoridad, toda la facultad para ser hijo de Dios. Y el mundo no entiende eso. Para el mundo son cosas de locos, pero para nosotros es un privilegio, una verdad única de Dios, porque el que nos está dando esa autoridad es Jesús mismo. Amén, hermanos. Y el Verbo se hizo carne. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, siendo Dios, se despoja de su divinidad. Jesús, el Dios eterno, se hizo hombre. La humanidad y la deidad se unieron en él de una manera humilde. Él entró en la vida y en el ambiente humano, con todas las limitaciones de la experiencia humana. Su propósito fue nacer para morir en la cruz, para salvarte de tus pecados, para darte vida en abundancia, para darte vida eterna. Ahora sabes quién es Jesús. Sigue escudriñando la palabra de Dios y sabrás sus mensajes, sus promesas, sus obras, su sabiduría, su amor, su misericordia, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Un pequeño mensaje, pero poderoso de la palabra de Dios que puse en mi corazón para ustedes, hermanos. Gracias, hermanos. Amén. Hermanos, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor, que yo mismo estoy aprendiendo más, Señor, de tus verdades bíblicas, Señor, creciendo en el Espíritu, Señor. De esta manera también pido para mis hermanos, Señor, que tu palabra se haga carne en ellos, que la sabiduría, Señor, tuya esté también en ellos, papito lindo, para que ellos puedan conocer más a ti, amado Jesús, porque tú eres nuestro Señor, que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Tú has muerto en la cruz, y aun cuando somos pecadores, Señor, tú no lo pensaste dos veces, Señor. Tú viniste a salvarnos del pecado porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por este amor que tú tienes para con todos nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para con todos nosotros, Señor, también y para siempre. Por eso más y muchas cosas más, porque es difícil saber y decirte, Señor, tantas palabras, Señor, que no alcanzaría a saber para entender, Señor. Nuestra mente, papito lindo, es muy cerrada a comparación de la tuya, Señor, que es más que nosotros, inmensa, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, hermanitos, quería hacerles recordar para nuestro culto familiar, que es el día domingo a las 10 de la mañana. Espero que no falten, porque quizás, quién sabe, cuando ustedes estén presentes, ustedes puedan también tener una sanidad.
quién sabe que el Señor se derrame ese día y ustedes salgan completamente transformados. Gracias, hermano, por esta transmisión y por haberme escuchado. Gracias, hermano, y hasta otra oportunidad.